Y el que está en Max es él, es Marcelo Díaz. Obviamente, que nos trae todo lo que dejó el partido anoche. Ah, sí, mira. Max, A ver, elige, ¿quieres ser Max o TNT Sports? Somos una familia. Max. O TNT. No, TNT. Dale, sí. Max, ya, Max. Listo. Los dos. Los dos, ya. Uy, qué silente toda la primera parte de Marcelo Díaz. ¿Quiere contarnos mejor las sensaciones que hay ahí en el Centro Deportivo Azul de esta... Sí. Después de esta derrota que yo creo que es dura y dolorosa, me parece a mí el peor partido de la era Álvarez. Sí, claramente, y el peor primer tiempo. De hecho, bueno, a la U en esta temporada le habían hecho, tengo entendido que un solo gol en la primera mitad, que había sido Everton, y bien sabemos un poco el contexto de ese partido, que la U tempranamente se había quedado con un jugador menos, y ahí hace un gol Piñeiro, pero la mayoría de los goles que había recibido la Universidad de Chile esta temporada había sido en la segunda mitad, y ayer fue un 3-0 lapidario en esa primera mitad, con poca reacción de la Universidad de Chile, y que después en el segundo tiempo trata de modificarlo, iguala el partido, no así el marcador, no pudo descontar la U, hace 4 cambios, el director técnico cambia de esquema para la segunda mitad, donde sale Ramírez, sale Montes y salen los dos delanteros, Guerra y Llorio, para los ingresos de Contreras, de Fernández, de Javier Altamirano y de Maxi Guerrero. Pero la U, claro, se complica un poco el tema de el grupo porque se aprieta todo en la parte alta. Estudiantes ahora es el nuevo puntero con 9 unidades, la U tiene 7 y después viene Botafogo con 6. El tema es que Botafogo cierra de local sus 2 partidos. Claro. Va a recibir a Estudiantes y luego a la Universidad de Chile. La U tiene que ganarle sí o sí obligadamente a Carabobo el próximo martes en el Estadio Nacional y después Estudiantes en la última fecha va a recibir a Carabobo en condición de local, en La Plata. Entonces, claro, sacando los cálculos ahora, proyectando los partidos que quedan en este grupo, la definición claramente va a ser en Río de Janeiro de la Universidad de Chile. A no ser de que Estudiantes de La Plata le dé una tremenda mano a la U y le gane a Botafogo, y ahí la U ya podría clasificar la próxima semana siempre y cuando le gane a Carabobo. Pero bueno, nos quedamos con el partido de anoche. El primer gol se produce de una falla, después el otro gol es un cabezazo donde entra muy solo Ascasíbar, que no es un jugador alto, creo que tiene 1 centímetro más que yo nomás, o sea, Alto, digamos, súper alto. 1,66 m. No, o sea, no, bajísimo. Y gana Son un igual de cabezazo. rubios los dos. Un cabezazo casi a la entrada, sí, casi a la entrada del área y no estaba sin marca. Y después el tercer gol es una contra que define bien el equipo de Estudiantes. Pero en la conferencia de prensa, el técnico Gustavo Álvarez, evidentemente molesto por la derrota, porque no estaba en los cálculos, como decíamos, de absolutamente nadie, se molestó. Me parece que es primera vez que se ve tan molesto, donde levanta un poquito la voz. Y esto a raíz de la conferencia de Domínguez también, porque Domínguez hace su análisis, va primero siempre es el técnico visita que hace conferencia de prensa, después el técnico local. Domínguez hace un análisis y después, en base a ese análisis de Domínguez, le hice la consulta al técnico Gustavo Álvarez y no le pareció. Para no contar más detalles de esta situación Domínguez-Álvarez y uno metido entre medio. Marce, esto perdón, fue lo que Marce. pasó. Disculpa, Marce, Sí. ¿fuiste tú el que lo hizo enojar entonces? Fue una pregunta futbolística, muy futbolística. O sea, se cortó la buena relación. Ya no habrá más preguntas ahí entre los dos, con risitas ¿Pero por qué de me por llaman? medio. ¿Quién te llama? No contestes. Va a tener que estar afuera ahora de nuevo. Te recomiendo para no las contestes. entrevistas. Ah, va a contestar. Dale. No voy a contestar DJ Oso, no voy a contestar. Porque nadie dice, hola mi amor. No. Ya, Hola, dale. mi amor, ¿cómo estás? Sí, se enojó, no, pero fue una pregunta porque el técnico de Estudiantes hace un análisis y da la clave de por qué ganan el partido. Entonces, en base a eso, yo le hago la consulta si coincide en que Estudiantes gana por eso, por lo que dice Domínguez. Bueno, esto fue lo que pasó en la rueda de prensa con Domínguez, con Álvarez y la consulta. ¿Quién habla? Lo que hemos buscado modificar
era que no nos agarren en transiciones, estar siempre en superioridad numérica y jugarle con los laterales bien altos para, con 3 jugadores, sostenerle la línea de 5 y tener el juego que hemos tenido, sobre todo en el primer tiempo, ahí por el medio, en superioridad numérica, tanto defensiva como en el medio campo. ¿Cuántos jugadores había en banda de cada equipo, Marcelo? La U con Ormazábal Sepúlveda. ¿Y Estudiante? Estudiantes, lo que hablaba Domínguez, que trató de... Uno contra uno, uno contra las uno, dos sí. bandas. Uno contra uno. Arzamendia y Mesa. 1 contra 1. ¿Sí? ¿Cuántos jugadores había en el medio? 4 por equipo. Hoy Nico Ramírez hizo lo mismo que con Cueva el partido pasado. No hubo superioridad numérica en el medio. Estudiante no manejó la pelota en el medio. Que ganamos duelos defensivos y perdimos duelos defensivos en el medio, que ganamos y perdimos duelos ofensivos, sí, pero superioridad numérica en este partido no hubo. Se le preguntaba por el análisis Pero que hizo bajo el ningún técnico, punto de sí. vista, hay que saber sumar y restar, matemática. En las bandas 1 contra 1 de los dos lados, en el medio 4 contra 4. Y el segundo tiempo 5 contra 4. Marcelo Díaz y Poblete contra los 2 mediapunta. Y 3 nuestros, centro izquierda Altamirano, en el centro Fernández, centro derecha a Guerrero. 5 contra 4 el segundo tiempo. Por eso le generamos 3 situaciones de gol claras. Por eso le pregunté si Es al coincidía. revés. Sí, si coincidía y veo que No, no. para nada, matemática. Bueno, ahí estaba la respuesta también de Gustavo Álvarez, ¿verdad? Yo no recuerdo, al menos en Universidad de Chile, que se haya molestado tanto con una pregunta, con una situación en particular. Ahora yo le quiero preguntar al panel. Pero no está molesto. No, o sea, pero es distinto. Al tono que normalmente habla, Sí. a lo que respondió ahora. Es distinto a lo que normalmente vemos. Yo quiero saber, para ustedes, ¿escucharon a Domínguez? ¿Escucharon a Álvarez? Desde lo futbolístico, ¿quién tiene la razón en vista y presencia de lo que sucedió anoche en el Estadio Nacional? ¿Para ti, Carlos? Mira, lo que pasa es que Domínguez explica que le puso a los laterales volantes bien altos para mantener los 5 atrás, y después la superioridad que él habla numérica, yo creo que sí existió, porque armó un cuadrado con Neves, con el ruso, con el apellido Alcacíbar, y después estaba Palacios con Medina. Y ese Palacios con Medina, que era el cuadrado alto, sí era 2 contra 1 contra Marcelo Díaz, porque siempre uno de ellos recibía libre. Eso fue en el primer tiempo. Y ahí, por las bandas, ahí tiene razón Álvarez. Por la banda era laterales, era espejo, Claro, era laterales volantes, ambos, 1 contra 1. Ahí tiene razón. Pero quizás se molestó o se entendió mal la pregunta, no sé cómo habrá sido, pero después en el segundo tiempo sí hubieron modificaciones tácticas, que ahí ya estaba todo igualado y que la Universidad de Chile igualó el partido, jugó mucho mejor. Lamentablemente no pudo descontar, pero ahí ya fue un partido más igualado. ¿Para ti, Caro? Prefiero dejar al entrenador analizando la parte más táctica. El entrenador acá que tengo a mi izquierda, sí. Yo después meto la cuchara. Concuerdo con Carlos. Para comenzar, Estudiantes le jugó el mismo esquema y el mismo planteamiento a la U. Por eso que era Ascacíbar, jugaba contra Montes, Thiago Neves jugaba contra Poblete, y Medina Palacios. contra Palacios jugaban contra Marcelo Díaz. En esa superioridad, cuando recuperaban la pelota, por eso se veía tan expuesto Marcelo Díaz. Y es el problema, entre paréntesis, cuando juegas con línea de 3, porque solamente jugaba Carrillo y el jugador que sobra es en defensa, entonces te falta uno en el medio. Ahí era, perdón Gonzalo, algunas veces era Saldivia, era el que saltaba con Palacios por el lado izquierdo. Pero te queda lejos. Sí. Entonces en ese saltar ya llegas tarde, por eso te queda expuesto en el segundo gol, ¿fue? ¿O en el tercero que...? En el segundo quedan muy expuestos. En el segundo que no No, sale. no, el tercero. El tercero, porque el segundo fue el de... Es una pérdida, por eso se da de esa manera. Y después, claro, el segundo tiempo le cambia el sistema, le cambia la forma y juega con Guerrero y Fernández como interiores, no como extremos. Sí, Entonces es que ya ahí era... cambia, mete 4 nombres, digamos. Sí, pero cambia el sistema. Altamirano, Fernández, Guerrero y Y Contreras. ahí ya porque eran son 5 contra 4 en el medio. Es por eso también, como él dice, bien dice, le ganó la superioridad en el medio. Pero para mí, a ver, la Universidad de Chile juega un mal partido y se ve mal por cómo le planteó el partido a Estudiante. Creo que lo planteó muy bien, ¿no? O sea, cómo le jugó a Estudiante, le cerró el medio, más allá de si jugaba Arangui o no. O sea, tener un jugador como Aranguis
sin ninguna duda, la presión de Estudiantes habría sido de la misma manera, pero quizás Arangui resuelve de otra manera. Más calidad, mejor pie en el medio. Ante la presión puede resolver de otra manera. Es que sí, también- si resuelve de buena forma, porque hubieron muchos momentos que se perdía el balón muy fácil. Lamentablemente Montes tuvo una mala tarde. Habían pases simples que fallaba. Y tú vas generando confianza en el equipo cuando te das 3, 4 pases seguidos y la pelota por último termina en el último tercio del Pero rival. Montes perdió los 5 primeros pases y yo creo que de ahí pierde totalmente la confianza. Sí, pues que en ese sentido yo creo que es como un aspecto más invisible de la presencia de Charles Arangui. Uno no podría decir, bueno, ¿qué hubiese pasado en la cancha? No le hacen los 3 goles, no se los hacen. También hay errores individuales que son evidentes. Digamos, en el primer gol, la postura de Calderón, que de verdad llama la atención, digamos, de dejar una pelota prácticamente libre, él hace el gesto al arquero, no se coordinan, finalmente termina en ese desorden ganando el rival. Son errores que ni Charles Arangui ni cualquier otro jugador hubiese evitado. Sin embargo, también está esa tranquilidad que le imprime al equipo Charles Arangui cuando juega. Y el equipo en sí, yo hace tiempo que no veía a la U como desesperada en la cancha. Yo siento que de los primeros 45 minutos era como que lo único que deseaba el equipo era que el partido... Era que llegara el pitazo del entretiempo. Y eso, la verdad, es que aparte de alentar al contrario, también profundiza tus propios hierros, digamos. O sea, esos pases que erra Montes al comienzo, que tenía la gran oportunidad, etcétera. A Montes, todo esto, paréntesis, no le hemos visto un gran partido en la Universidad de Chile. No le hemos visto ninguno. Ninguno. O sea, no se condice con el valor que paga Universidad de Chile por un jugador que tendría que haber sido de los más destacados y pieza puesta para reemplazar tanto a Díaz o a Aránguiz en caso de no estar. O sea, tienes un partido internacional y el tipo claramente no dio el ancho. Y ahora vas a tener que recurrir posiblemente a Poblete en esa zona, adelantar a Altamirano o incluso empezar a mover un poquito las aguas para ver a los más jóvenes. Pero la verdad es que en el aspecto emocional de la U ayer, de verdad que fue un equipo totalmente desdibujado y distinto a lo que habíamos visto, tanto frente a Botafogo, que el primer tiempo la U tampoco lo pasó bien. La U se empieza a enderezar en el segundo tiempo, pero la U no se desespera en ese partido. En cambio acá fue como error tras error, tras error, tras error, listo, 0-3 y muy rápido. Contra Botafogo tuvieron la 15 minutos fueron los 3 suerte goles. Que no se convirtieron. Contra Botafogo Muy tuvieron la rápido. suerte que terminó el primer tiempo 0-0. Eso es. Y esta vez Estudiantes le fue 3 Pero veces ¿sabes qué? tac, tac, tac. No sé si y- tanta suerte, porque la Universidad de Chile contra Botafogo retrocedió mucho mejor. Puede ser. Pasó la línea de la pelota todo el tiempo, no se vio desesperada desde ese lugar. De hecho, destacamos que Universidad de Chile tenía como un papel más defensivo y que no tenía ningún problema en que Botafogo en ese partido tuviera la pelota en el primer tiempo. Claro. A diferencia de este partido, los goles perdió la pelota. O sea, a ver, primero viene el error entre defensor y arquero, que pasa el gol y eso también te juega en contra. Y después los goles, perdió muchas pelotas saliendo, o sea, perdió muchas pelotas con su volante y la defensa corriendo hacia atrás todo el tiempo. Exactamente. O Sí. sea, en el tercer Mal gol, parada. para mí el mejor ejemplo. Calderón, en vez de ser el hombre que sobraba, que quedaba libre, estaba 10 no sé, pasos más adelante que Saldivia y que Ramírez. Es que ahí es coordinación, porque... Por eso digo, o sea, cuando Porque dice, Saldivia se que defendió se para mejor para con poder... Botafogo y corrió mejor con Botafogo es porque Calderón también, y hay una ubicación entre los 3 centrales. Sí, pero era lo que... A ver, es que va todo junto, porque estábamos hablando recién como que se veía un equipo un poco desesperado, que estaba como de estado de ánimo. A Marcelo Díaz nunca lo había visto tan molesto, un par de veces como que quiso ir a golpear a los jugadores de lo enojado. Es que al final eso lo Como la provoca impotencia. impotencia. Estaban tan incómodos adentro de la cancha que todas las decisiones ya no eran las que practican y las que hacen normalmente, porque volviendo al tercer gol, Saldivia se para como intentando hacer la línea y es Calderón el que hace el movimiento hacia atrás, como intentando de correr e intentar de no pararse para no hacer la línea tan Ahora alto. Saldivia tampoco sigue después el que termina marcando el gol, digamos. Es que sí, es verdad, pero ya era 2 contra 1, fue todo muy rápido y también a la U le pasó todo, porque termina también, empieza la jugada con Guerra perdiendo el balón. Pero- Después el ruso tira un taco, hace una pared, tum, 2 contra 1. Pero en el tercer gol lo que hace Calderón es lo que tenía que hacer el equipo. Sí, pero O sea, el que sale mal es Saldivia. Pero no están coordinados. A eso es lo que digo. Sí, sí, porque es una pérdida. Por eso. Por eso sí, pero cuando hay pérdida en el medio, lo que tiene que hacer la línea de 3 correr hacia atrás. Lo que hace Saldivia es salta mal. O sea, no tenía que saltar, tenía que correr hacia atrás nada más. Ahora, hay un punto, Marce, que dice Carlos recién, tiene que ver con Marcelo Díaz, el jugador claramente.
¿Le habías visto un partido donde se le viera así de molesto dentro de la cancha? Porque en algún momento también era ese enojo que decía Carlos, pero también en algún momento aleteando contra los propios jugadores, como ya, pues, hagamos las cosas bien en el fondo. Sí, no. Desde que volvió a la U no lo había visto así en un partido. De hecho, bueno, también les pidió calma en algún instante por alguna pelota apresurada de alguno de sus compañeros. Es decir, sí, gritó bastante dentro de la cancha, se le vio molesto, pidió calma también, retando a varios jugadores. Sí, no lo había visto y eso un poco grafica lo que fue el primer tiempo complejo para la Universidad de Chile, el peor primer tiempo en la era de Gustavo Álvarez, y que no se supo resolver en esos primeros 45 minutos, que después trató nuevamente de encauzarlo todo con el planteamiento del segundo tiempo, pero obviamente que fue volado, creó oportunidades en la Universidad de Chile, pero no le alcanzó, tuvo la posesión, lo recalcó también Gustavo Álvarez en la conferencia de prensa, la posesión fue 60-40. Claro, Estudiantes ya en el segundo tiempo se dio terreno a la Universidad de Chile porque jugó con la ventaja y... Claro, mantenía el 3-0, mantenía la ventaja, comenzó a hacer cambios también. Recordemos que Estudiantes comienza a jugar el fin de semana playoff en el fútbol argentino, son partidos de 90 minutos y el que pasa sigue avanzando, el que no queda afuera inmediatamente. Entonces también comenzó a hacer modificaciones ahí Domínguez y con el resultado a favor, obviamente. Pero bueno, sigamos con los análisis, con lo que dijo Gustavo Álvarez en la conferencia de prensa, porque habla de ese primer tiempo, habla de los errores, de las fallas en los goles y de ese análisis que hace de esos primeros 45 minutos extraños en la era Álvarez en la Universidad de Chile. El partido empieza intenso, parejo, y se abre el marcador con un error defensivo, una incoordinación. Dos jugadores nuestros más cerca de la pelota que el rival, y ante la duda de esos dos jugadores el rival llega ante el balón. El segundo gol perdemos la marca en un córner. Y el tercer gol, producto del 0-2, el equipo queda más abierto en una pérdida, que sabemos que el margen de error en este tipo de torneo es menor que en el torneo local. Entonces esas fueron las causas de los 3 goles recibidos. Si quiere que amplíe un poco más el trámite, a partir de ahí Estudiantes se cierra, empezamos a manejar la pelota sin claridad y lo que busco en el entretiempo es seguir manejando la pelota. Me parece que en el segundo tiempo tuvimos varias situaciones como para abrir el marcador, descontar y no pudimos hacerlo. Álvarez se refiere al primer gol como un error defensivo. Yo me imagino que ahí entran todos, ¿no? Arquero, línea defensiva. Para ustedes la responsabilidad del primer gol, esa descoordinación que hay finalmente entre Calderón y Castellón, ¿a quién se lo atribuyen en gran mayoría, digamos? Lo que pasa es que es compartida, ambos tienen culpabilidad. Si uno ve con detalle la imagen, Calderón viene con la mano haciéndole el gesto, sale. Y yo también veo a Castellón como haciendo como tócamela. Al final no se escucharon, no se hablaron fuerte. Y es error de ambos, que pensaron que Castellón pensó que se le iban a dar y Calderón pensó que Castellón iba a salir. Es problema de comunicación. Pero no que el defensor ahí, no sé, tiene que tirarla, digamos, la tribuna, ¿no? En una situación así. Sí, lo mismo, hay que perder el pudor en esos momentos. Claro, pero es que él en ningún momento pensó que no iba a salir Castellón. Pero mira, te voy a poner un ejemplo, pueden no estar de acuerdo y es válido. Hasta Uruaga, en el clásico universitario, él la termina sacando hacia arriba. Después hay una mala fortuna, un rebote, todo lo que quieran. Pero el sacarla, digamos, a donde sea... Lo que él hizo está bien. Siento que es lo que pide la jugada o lo que pide el momento. Por eso yo les pregunto, para mí tiene más responsabilidad Calderón. No sé para ti, Gonzalo. No, para mí es compartido, pero para mí el primero que tiene la opción de sacarla es Calderón, o sea, con mucho tiempo. La pelota estaba casi afuera del área, si quería que saliera... A ver, una jugada, yo sé que es distinta, pero donde entiendo que el arquero tenía que salir y entre paréntesis salvó de esa jugada contra Carabobo. ¿Se acuerdan? Un mano a mano que se va solo el delantero, que pilla corriendo de mala manera a Calderón. Que salió del área. Que salió del área.
ahí te la doy. Ahí que sale de buena manera, lo hace. Pero en esta, para mí, o sea, el que tenía más opción y la más clara de rechazarla era Calderón. Pero es compartido. O sea, que te hagan ese gol también demuestra un poco el nervio. O sea, la U, lo que decía la Caro, no ha jugado primeros tiempos buenos. O sea, en el Nacional contra Botafogo, que lo termina ganando y de buena manera, el primer tiempo tampoco fue bueno. Y ante eso también, la U no viene jugando bien. Ojo. Contra Palestino tampoco jugó No, tan bien. tampoco mereció. Creo que Palestino mereció mucho más también. La Católica. Con la Universidad. Acá lo estaba justo mirando los partidos que ha venido jugando. Contra Carabobo ya no venía jugando bien. El segundo tiempo, si bien es cierto, no le crearon tanto, pero lo hizo ver incómodo. De hecho, el no único pudo punto resolver. que tiene Carabobo en Libertadores es ese que saca con la U, digamos. Sí, y ahora a qué quería apuntar, porque hace un rato cuando comenzamos a hablar del partido, a la U nuevamente le juegan el mismo esquema que un sistema espejo que el año pasado lo complicó muchísimo y que cuando estuvo Charles Arangui en cancha pudo resolver jugando por el medio también. Porque hablábamos siempre de que le taparon las bandas. Bueno, en este partido fue lo mismo. Sepúlveda y Ormazábal no fueron los mismos jugadores, pero le taparon las bandas, se chocaban en el 1 contra 1. Y general por el medio le ganaron todo el tiempo. ¿Arangui independiente? ¿Cómo? ¿Arangui independiente entonces? No, carece de variantes. Es por eso también que luego entra Fernández y Guerrero jugando más que como extremo, como interiores. Y es así donde le hacía el 5 contra 4 en el medio. Dentro de las variantes que va buscando un entrenador. O sea, seguramente ahora Álvarez va a tener que empezar a buscar otra fórmula. No quiero dejar pasar el segundo gol, el de tiro de esquina, solo. Sí. O sea, el que sobraba es Poblete, ¿no? Mira, yo siento... Carlitos, ¿te dieron alguna vez la oportunidad de cabecear así, libre en el área? No, lo que pasa es que como de tu tamaño, esa ¿no? jugada de verdad que es una jugada trabajada por el equipo de Estudiantes. Yo he tenido entrenadores que esa jugada está... Todos tienen un trabajo, si tú te das cuenta, él sale desde atrás, ¿cierto? Ellos tenían 2 jugadores Estudiantes, tenían 2 jugadores afuera del área. El primero, el que está más cerca de donde se lanza, hace un movimiento hacia adelante, como intentando decir, a ver, me va a jugar corto que me le da a mí. ¿Ya? El hombre de la U que está fuera del área, no me fijé bien quién es, él sale con el primer hombre que va como a jugar la corta. Y el otro queda libre y él es el que se mete desde afuera. Entonces después los jugadores que están adentro del área, todos tienen una labor. Todos tienen que correr como hacia el primer palo para liberar ese espacio. En Magallanes con el Nico Núñez se hacía esa jugada y resultaba. En serio, sí, esas jugadas son preparadas en la semana. Bueno, ahí hay un tema obviamente no menor, digo, Marce, y me imagino que ahora lo que se viene para Universidad de Chile también es buscar variantes, porque parece que ya le están empezando a leer la mano. Y estaba viendo la tabla de posiciones, tiene 9 puntos de Estudiantes. Veámosla en pantalla para que la analicemos todos juntos y la podamos ir viendo, porque lo apretada que está la tabla de posiciones en los 3 primeros, ¿no? Porque ya después Carabobo tiene apenas un punto, pero Estudiantes tiene 9, está la U con 7, Botafogo con 6, y ahí ya se empieza a complicar la cosa, o sea, uno podría llegar a pensar que Estudiantes tiene más allá de que esté primero, ¿no? Pero que tiene la primera opción de quedarse con ese primer puesto y que después la U con Botafogo podrían pelear la Sudamericana. Pero ahí se empieza a complicar, Marce, porque además la U tiene que cerrar de visita allá, en Botafogo, en Brasil. En Río. ¿Claro? Sí, en Río. O sea, con Botafogo, perdón. Sí, antes de continuar, ¿Qué pasó? ¿los tiros de esquina le pegabas tú en Magallanes, Carlos, o no? ¿Por qué? ¿A qué vas? A ver, yo quiero saber a qué vas. No, porque tú dices que en Magallanes hacían esa jugada y resultaba. Entonces yo quería saber si es que eras tú el que lanzaba ese tiro de esquina para que... No, la idea era buena, pero como yo lanzaba, no llegaba. No terminó en gol, pero porque no se lanzaba bien o el cabeceador. Pero no te eches para abajo. No, pero mira, es que volviendo a eso, es que también hay un análisis. No nos echemos a morir. Hay un análisis del rival, entonces aquí seguramente vio que la De cómo Universidad de marcaba la Chile U, ¿no? marca y están todos muy metidos en el área. Y ahí se ve como por dónde puedo hacer daño. Y le resultó perfecto. Yo estoy seguro que hay un análisis detrás y se planificó durante la semana este tipo de córner. Análisis. Yo creo que con toda la tecnología que hay hoy por hoy, debe haber, sin duda. Sí. Ahora bien,
siguiendo un poco con lo que dijo Álvarez, porque dijo varias cosas, por ejemplo, que esta derrota no viene ni triza ni quiebra nada de lo que ha hecho la Universidad de Chile de aquí para atrás, no dramatiza con la derrota, sí obviamente es dolorosa, sí los obliga a ganarle a Carabobo y quizás ir a sumar a Brasil, pero de todas formas, bueno, él dice, y alguien lo mencionaba ahí, ha perdido 3 partidos en el Estadio Nacional, que fue el año pasado uno con Católica, con el gol de San Pedri, el de Magallanes este año, que lo gana 1-0 el equipo de Magallanes, pero la U creándose innumerables opciones y transformando en figura a Bernatene, y este partido con Estudiantes. Claramente este partido con Estudiantes de las 3 derrotas es la que más dolió por la forma y por cómo se dio y por el resultado, ¿no? Que es el más holgado de todos. En los otros partidos pudo haber sido empate o no, pudo haber incluso hasta ganado la U o no, pero este partido no había por dónde. Gana claramente Estudiantes 3-0, sobre todo en esa primera mitad. Bueno, no dramatiza con derrotas, con lo que viene. Esto es lo que dice Gustavo Álvarez también en conferencia de prensa. En 1 año y medio, este es el 3er partido que perdemos en este estadio. Tranquilo, hay que seguir, no volverse loco. Analizar el segmento, que es este partido, pero siempre analizar todo el proceso, lo digo, de mis equipos y de los rivales. Todo lo que construimos no se puede deteriorar en lo más mínimo por una derrota. Primero es no tener convicciones, ¿sí? Y segundo es errarle profesionalmente. Ahí está, firmes las convicciones. El técnico Gustavo Álvarez piensa en el partido de el próximo martes contra Carabobo. De hecho, bueno, todos los que estuvieron en cancha ayer, no está ninguno citado para el partido de mañana, ninguno. Están entrenando hasta ahora acá en el Centro Deportivo Azul. Y mañana es el partido contra Recoleta, donde la U está clasificada. ¿Cuál es el objetivo? Es quedarse con el primer lugar, con el primer puesto del grupo. Recordando que la U está líder con 12 puntos y Magallanes más atrás con 10. Magallanes tiene que jugar con Santiago Morning. También Magallanes está clasificado, pero quiere quedarse con el primer lugar. Mañana es el partido en el Estadio Bicentenario de la Florida. Ahí se va a jugar este compromiso. Está entrenando, por lo tanto todavía no tenemos la certeza de la formación, pero me lo voy a jugar. Me lo voy a jugar con Toseli en portería, con una última línea compuesta por Formiliano, Tapia y Castro. Ignacio Tapia y José Castro. Los laterales volantes, Nico Fernández y Antonio Díaz. La zona del medio campo va a estar compuesta por Flavio Moya, Agustín Arce y Lucas Asadi. Y arriba debiera ser Julián Alfaro con Ignacio Vázquez. Ese debiera ser el equipo, porque el resto de los citados son la mayoría juveniles, por no decir todos. Está, por ejemplo, Pedro Garrido, arquero suplente. Diego Vargas, defensa, que es lateral. Bienneider Tamayo, el venezolano, otro que iría al banco de suplentes. Héctor Canelo, volante. Nombres que uno por primera vez comienza a mencionar, por ejemplo. Bastián Morales, otro volante. Y arriba, Salvador Negrete, que ya tuvo su debut el año pasado en Copa Chile. Me parece que el primer partido contra Puente Alto. Y Martín Espinosa, es el otro de los delanteros que está dentro de la citación. Por lo tanto, entrenando aún, me parece que la formación que acabo de darles debiera ser la titular, y todos los juveniles al banco de suplentes para el partido de mañana contra Recoleta. Así que ahí están los 18 citados. Porque son 20, ¿eh? Me faltan 2. Claro, Copa Chile. Pero bueno. Algo sub-17. Sí, son 20 igual Copa se la Chile, jugó, son 20. Yo di Marcelo 18 nomás. ¿Estuviste bien? No está fácil. Una formación. No está fácil. No está fácil. Es verdad, es verdad. Porque es un entrenamiento nomás. Por eso, ¿no? Y además porque son nombres distintos a los que venimos viendo partido tras partido, porque por ahí con el 11 titular habrá una modificación, una que otra, pero digamos el tronco principal se va a mantener. Ahí quiero ir. Pensando en la Liga de Primera División y también en lo que queda de Copa Libertadores, ¿tiene que cambiar Gustavo Álvarez o debiera mantener esta misma forma, estos mismos nombres? Yo creo que tiene que cambiar. A ver, estaba viendo de hecho la cantidad de goles de los atacantes y de hecho el que venía más dulcecito no fue titular, que Rodrigo Contreras, por ejemplo. Y se entiende que había marcado los últimos partidos. Nicolás Guerra, por ejemplo, que de verdad que el último gol ha pasado mucho tiempo ya, desde febrero. Entonces, y se sabe que los atacantes pasan por ciclo, digamos, y que cuando están en momentos altos es necesario ratificarlos en la oncena. Entonces, la U está careciendo de esa concreción. Ayer tuvo una oportunidad, digamos,
relativamente clara en el segundo tiempo, por ejemplo con Altamirano, una de Nico Guerra, pero en la medida de que tus atacantes no logren concretar y teniendo a otros dos que vienen empujando muy de cerca, o sea, de hecho Leandro Fernández el último gol lo hizo frente a Palestino, también es un tipo que tiene muchísima hambre, que siempre dispara desde lejos, que siempre lo intenta. Así que yo creo que sí debiese digamos, acomodar nuevamente al equipo. ¿Tú dices Guerra por el Tucu? No sé, no soy la... Pero claro. No soy señora Pero Álvarez. por ahí puede ser una variante. Tucu por Guerra. Pero es que Sería- dependiendo de la alineación también, porque el segundo tiempo, por ejemplo, cambió hasta la fisonomía del equipo, entonces Es verdad. depende, ¿no? Cambió no solo nombres, sino también... Claro, en una de esas si juega Guerrero también puede cambiar la cosa, no sé. Bueno, vamos a ver qué pasa, Habría Marcelo que Díaz, en el futuro. ¿Ah? Habría que pensar en los Podría haber 4 cambio. que ingresaron en el entretiempo, con los 4 que salieron, como que ahí podría haber algo más. Hay que Pero ver bueno, también está el Charles nivel. también. Hay que ver el pero nivel Charles no llega. de Altamirano, cómo anda. Charles Aránguiz, lo más probable es que no llegue al martes. O sea... ¿No llega el martes? A propósito, sí, a propósito. Ah, ya. Diga. Porque salió el parte médico ayer antes de y se confirmó lo que veníamos diciendo, que es un desgarro muscular en el isquiotibial izquierdo, así que lo más seguro es que con Carabobo no llega Charles Aránguiz, porque el mínimo son 10 días. Va a estar ahí en el 9º, recién en el próximo hubo 8º en el partido contra Carabobo, así que tampoco Marce. es probable que llegue al partido de la Liga con Huachipato. Marce, Con Huachipato, consulta. que es el domingo siguiente, sí. ¿Tú sabes o escuchaste si es fibrilar o miofacial el desgarro? Porque en eso varía mucho el tiempo de recuperación. Claro. Sí, me hablaron de... Me cuesta retener, porque yo médicamente, claro, me cuesta retener, pero del semitendinoso. No soy quien para Ah, ya, jugar. Entonces, sí. Por Bien, ahí. pero- Sí, pero no... La cosa sí, es que sí, no sí. llega al martes, Pero Marcelo. por ahí. La cosa es que no llega al martes. No llega Está para muy el martes, no llega para el martes, sí. bien. Ya. Sí, pero lo importante es que este puede ser el año del león. Sí, así que, Vamos a ver, cuidado. Lo único claro, lo único concreto, que no es el año del tigre, de nuestro tigre 10º. Chao, que estén bien. Ya.